Buenos días, ese es mi proyecto integrador de la materia Sistema de Protección de los Derechos Humanos. Mi nombre es Suemi Abigail Ojeda Pot y actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es CTM 080304 y esa materia está a cargo del profesor Federico Sáenz López. En esta actividad daremos solución a unas preguntas que se nos han enviado y la primera nos dice: explica brevemente en qué consiste el título 1, 5, 6 y 7. El título 1, el Congreso de la Unión y la legislatura de las entidades federativas en el ámbito de las respectivas competencias establecerán organismos de protección de los derechos humanos que amparan el orden jurídico mexicano, lo que considera las quejas en contra de los actos o omisiones de naturaleza administrativa procedientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación que violen esos derechos. El título 5, 6 y 7 habla de los medios de impugnación dirigidos por la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el fin de valorar sus requisitos de procedencia: inconformidad de recursos sobre la queja, inconformidades de recursos de impugnación, disposiciones generales, informe anual de actividades y la imposición y ejecución de las sanciones administrativas. ¿Cómo interviene la CNDH respecto al título 1? Con las inconformidades que se presentan en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas. Podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente o sea requerido por el Ejecutivo Federal, por cualquiera de las cámaras del Poder Legislativo, los gobernadores del Estado o por las legislaturas estatales. Menciona qué cargos se llevan en la Comisión Nacional y en qué consiste cada uno. Bueno, pues primero es el presidente, que es el que ejerce la representación legal de la CNDH, formula los lineamientos de operaciones de la comisión, presenta un informe anual de actividades del Congreso de la Unión, celebra acuerdos de colaboración con autoridades y organismos de defensa de los derechos humanos, aprueba y emite recomendaciones públicas y acuerdos realizados por los licitadores. El órgano interno previene, corrige, investiga y califica los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la CNDH y de particulares vinculados con las faltas graves. Después tenemos al Consejo Consultivo, que establece los lineamientos generales de actuación de la Comisión Nacional, aprueba el reglamento interno y la normativa de la Comisión Nacional, solicita cualquier información adicional al presidente del organismo sobre asuntos del trámite, opina sobre el presupuesto de los egresos del organismo. La Visitaduría General y los visitadores adjuntos tienen la responsabilidad principal, que consiste en la recepción, análisis e investigación de las quejas o denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos. Asimismo, elabora los documentos relacionados para estas investigaciones. Y por último, la Secretaría Ejecutiva propone al Consejo las políticas y lineamientos generales en materia de derechos humanos a seguir con los organismos gubernamentales y no gubernamentales. Promueve y fortalece las relaciones de los organismos con los diferentes sectores públicos, sociales y privados de la sociedad, y realiza estudios sobre los tratados internacionales en materia de los derechos humanos. Describe qué menciona el artículo 25 de la CNDH y cómo procede. Establece que cualquier persona puede presentar una queja ante la CNDH por presuntas violaciones de los derechos humanos. Las quejas pueden presentarse de manera directa o por medio de un representante. Si la persona afectada está privada de su libertad o se desconoce su paradero, sus parientes o vecinos pueden denunciar los hechos. Las organizaciones no gubernamentales también pueden presentar las quejas a nombre de las personas que no pueden hacerlo por sí mismas. Las quejas deben presentarse dentro de un año a partir de que se inició la violación de los derechos humanos. Sin embargo, la CNDH puede ampliar el plazo en caso de violaciones graves. Explica con tus propias palabras qué es la conciliación y resolución inmediata de las violaciones. Bueno, la conciliación busca resolver el conflicto al momento de presentar la queja. Si ambas partes logran llegar a una solución, esa queja se dará por atendida y se cerrará el expediente, lo que se considera como una resolución inmediata. Y por último nos dice: ¿consideras que la CNDH es fundamental para defender nuestros derechos humanos? Justifica tu respuesta. Yo considero que sí, es muy importante, ya que gracias a la CNDH tenemos la oportunidad de pedir justicia cuando se han violentado nuestros derechos. Antiguamente, pues esas organizaciones no existían, por lo tanto, el ser humano era muy violentado y no se le hacía justicia al maltrato que recibía. Por eso yo considero que es muy importante que ahora exista eh, esa organización para defender nuestros derechos. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que les haya gustado mi proyecto integrador. Muchas gracias.